AM. La Congregación Pentecostal Reformada, que dirige nuestro hermano Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presenta su programa Doctrina Apostólica. Un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Hay una senda que el mundo no conoce. Amados hermanos y hermanas en Cristo, queremos invitarles a sintonizar su programa radial Doctrina Apostólica. Cristo es la senda. De lunes a viernes, de 16 a 17 horas, por Radio Plenitud, 1380 de la amplitud modulada. Es la senda que me puede. Es una cordial invitación de su hermano Richard Riquelme González y la Congregación Pentecostal Reformada. Les esperamos. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Les quiero saludar en el amor del Señor en este precioso día que el Señor nos ha dado. En este día viernes, claro, viernes 20 de agosto. Ya que el Señor bendiga enormemente a cada uno de mis hermanos que están ahí en sintonía. Que Dios les bendiga. Este día está rico, hermano, va a estar acostado. Está rico para comerse una sopaipilla, mi hermano. Así que, bueno, los que tengan la dicha de estar ahí en su hogar, disfruten este momento que el Señor les da. Y otros que están, hermano, ahí en sus diferentes labores, que el Señor les anime, les fortalezca y les dé fuerzas para seguir adelante, ya para seguir adelante por la gracia del Señor. Les saluda su servidor, el hermano Richard Riquelme González, hermano, en su programa radial Doctrina Apostólica aquí en Radio Plenitud 1380 AM. Saludamos con mucho cariño también a nuestro hermano Moisés, ¿ya? Moisés, en hebreo Moshe. Oiga, como suena en hebreo. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Moisés y que Dios bendiga enormemente también a los pastores, los líderes, hermano, porque si bien es cierto, hermano, el glorioso, el majestuoso, el digno de adoración, únicamente nuestro Dios.
ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En los primeros concilios, ya en los primeros concilios de la Iglesia, un concilio es donde se reunían los líderes, ya se reunían los líderes. Entonces hablaban acerca de algún tema que se estaba poniendo en cuestión o que los herejes estaban distorsionando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando por ejemplo, este hombre llamado, ¿cómo se llama? Sabelio, cuando Sabelio comenzó a cuestionar la doctrina de la Trinidad, entonces allí los líderes se reunieron. Cuando Arrio también cuestionó la doctrina de la Trinidad, allí se reunió el concilio de Nicea, ¿ya? Entonces, en un concilio, la gente, hermano, se reunía precisamente, hermano, ¿para qué? Para definir una doctrina, para definir, hermano, o para explicar cuál era la postura de la iglesia cristiana para aquel entonces, ¿ya? Entonces, mis amados hermanos, nosotros creemos fielmente, hermano, en la doctrina de la Trinidad, ya de la Trinidad, somos trinitarios, somos absolutamente trinitarios. Aquí, hermanos, somos trinitarios, hermanos, y creemos, pero con todo el corazón, hermano, en la doctrina de la Trinidad. Y en los primeros concilios, hermano, cuando se exaltó, hermano, digamos, el concepto de la Trinidad, lo que más se enfatizó era en que solamente Dios era digno de adoración. Ya se enfatizó, hermano, en reconocer a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, tres personas diferentes y un solo Dios. Entonces sabemos que el único digno de adoración, y así lo establece la Biblia, así también lo constataron los primeros concilios, el único digno de adoración es la Trinidad. ¿Ya? Pero también es cierto, hermano, que son muy importantes los hombres que Dios coloca para presidir, para dirigir. Ya es muy importante, hermano, el rol que cumplen. Así que por eso yo le envío un cariñoso saludo a los pastores, hermano, a los evangelistas, a los maestros de la palabra, a los obispos, a los superintendentes y a todo aquel que cumple un rol, hermano, en la iglesia. Que el Señor les bendiga, pero enormemente a los diáconos, a los maestros de escuela dominical, hermano, porque si bien es cierto, nosotros no adoramos a los hombres, sí reconocemos a los que nos presiden. Ya, eso es lo que la Biblia nos enseña. Y de hecho, la palabra dice, hermano, que hermano, tenemos que darle un mayor reconocimiento, ya que son dignos de doble honor, aquellos que nos enseñan la palabra, ya aquellos que nos enseñan la palabra. Entonces, hermano, hay gente que se ha ido digamos que a un extremo, o a los extremos. Hay algunos que prácticamente parecen católicos dentro de la iglesia, prácticamente le rinden un culto a sus autoridades, pero hay otro extremo, hermano, que hay gente, hermano, que no reconoce nada, hermano, en cuanto a la importancia de la gente que dirige las iglesias locales. Y ese es otro error, ese es otro extremo, hermano, que no corresponde. Y de hecho, como dice la Escritura, hermano, aquellos son dignos de doble honor o de reconocimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque enseñan la palabra de Dios. Entonces, hermano, es muy importante que también nosotros reconozcamos a aquellos que nos han enseñado la Biblia. Tal vez hay gente que dice, hermano Richard, pero es que a mí no me discipuló un pastor, no me discipuló un maestro de la Biblia, un profesor de escuela dominical. Ya, pero también reconozca aquel que se lo ganó para el Señor y lo discipuló, que invirtió tiempo, que invirtió lectura, que invirtió, hermano, en investigación para darle una respuesta. Realmente no reconocemos a esa gente que ha sido de tremenda bendición para nosotros. Ya, entonces, claro, el hermano ahora tiene 10 años, 15 años en el Evangelio, ya es adulto, espiritual, predica, enseña, ministra, y de repente se le olvida que fue un bebé espiritual. De repente se le olvida que llegó a una iglesia sin saber nada. Hasta tal punto no sabía nada que miraba a la izquierda y miraba cómo el de allá cantaba, el de acá danzaba,
el de allá glorificaba y como que se sentía como totalmente ajeno, porque no sabía nada. Después con el tiempo comenzó a dar la gloria a Dios, y al principio bien tímido, como que le costaba levantar las manos, después las levantaba, pero no se sabía ningún versículo. Después fue a la calle y se aprendió uno o dos versículos, y resulta que no sabía poner bien la palabra, y alguien comenzó a enseñarle, comenzó a instruirle, comenzó a guiarlo. Entonces no nos olvidemos, hermano, de esas personas, de esos hermanos que Dios usó cuando no sabíamos nada, cuando no sabíamos ni siquiera cómo teníamos que vestirnos, cómo teníamos que ir a la iglesia. No sabíamos que teníamos que ir con excelencia al culto, y alguien nos dijo: hermano, hay que ir un poquito más ordenadito al culto, hermano, usted tiene que llevar su Biblia, hermano, usted tiene que comenzar a leer los evangelios, hermano, usted tiene que comenzar a ir a predicar en la calle. Y Dios usó a una persona, ya sea un hermano o una hermana, para que usted se convirtiera, y para que luego usted, como bebé espiritual, alguien lo discipulara, ¿ya? Esto no partió de la nada. Ya esto no partió de la nada en el sentido que usted llegó y usted se sentó y se puso a predicar. No. Alguien le enseñó la palabra, alguien lo discipuló, alguien hizo hermano, una obra de ministración con usted. Entonces, hermano, por ejemplo, el relato de cuando Pablo, hermano, queda no vidente y alguien lo unge, y ese fue Ananías. Eso, ¿cómo lo supo Lucas? ¿Cómo lo supo Lucas eso? Porque el apóstol Pablo o el mismo Ananías se lo contó. ¿Se da cuenta, no? Entonces todavía eso estaba en la mente, en la retina. Entonces, mis amados, no debemos, hermano, actuar de manera malagradecida, sino que bendecir a aquellas personas que nos han bendecido. Y de hecho, hermano, dice la Escritura que aquel que ha sido un instrumento para enseñar la palabra, estas son las cosas que a algunos no les gustan, si pudieran extirpar esa parte de la Biblia lo harían, pero dice que lo haga partícipe, refiriéndose a que lo haga partícipe de bendiciones materiales. Entonces, tremendo, hermano, tremendo. Y eso no tiene nada que ver con la doctrina de la prosperidad, tiene que ver con gratitud, porque en la doctrina de la prosperidad, como tesis, ya como hipótesis, ellos plantean: si usted da tanto, va a recibir tanto. Entonces si usted da 10.000, va a recibir 100.000. Si usted siembra acá, Dios le va a dar 3 veces lo que usted dio. No, aquí es otra cosa, aquí es un mandamiento que usted debe ser partícipe, digamos, de bendiciones económicas que el que Dios ha usado para instruirlo. Tremendo, hermano. Y allí no hay ningún ofertón. Oye, ¿sabes que si tú le das vas a recibir tanto? No, porque Dios, hermano, no utiliza esa manera para que la gente dé, como diciendo: chuta, el evangelio es un negocio, entonces si invierto 10.000 voy a recibir 15.000. No, eso no corre para el evangelio. Nosotros damos en gratitud, hermano, para Dios y para la obra del Señor. Así que Dios bendiga a todos aquellos que predican, que han discipulado. ¿Cuántas personas usted ha discipulado en el cristianismo? ¿A cuánta gente usted se ha ganado para el Señor? Entonces piense en qué medida usted ha sido una bendición para otros. Amén. Ya, vamos a ir entonces, hermano, a la oración. Padre mío, en este momento quiero darle muchas gracias por darme este honor de estar aquí en Radio Plenitud. Reconozco que no soy el mejor, reconozco, Padre mío, que no merezco estar acá, pero usted en su bondad, en su soberanía, usted ha dispuesto, Señor, usar mi vida. Úseme por el amor del Mesías, úseme por amor de sus hijos, de sus escogidos, de sus redimidos, de los salvos. Úseme por piedad, mi Dios. Deme palabra iluminada, palabra de sabiduría, palabra de inteligencia. Úseme con la única finalidad que el Dios Trino sea exaltado. Le adoramos, le glorificamos y le exaltamos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la hermosura de tu santidad,
Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis amados. Oiga, leía una reflexión, hermano, el día de ayer de un filósofo cristiano, hermano, que fue hindú y se convirtió a Cristo, porque esas son las obras que hace el Señor. Hace una obra pero tremenda, hermano. Imagínense un hindú convertido al cristianismo. ¿Quién lo hace? Dios. Un musulmán convertido al cristianismo. ¿Quién lo hace? Dios. Imagínense, hermano, cómo Dios puede romper esas cadenas, esas ataduras de la religión y puede hacer a una persona conocer al Mesías. ¿De qué manera? De una manera extraordinariamente milagrosa. Dios saca el velo, hermano. Dios le quita esa ceguera que Satanás tiene puesta en la persona. Dios derriba los dogmas. Oye, es que una obra, hermano, que uno queda con la boca abierta. De verdad, que cuando yo medito en la conversión de un alma, yo quedo impresionado, hermano. Cómo Dios puede cambiar a una persona, hermano. Cómo Dios puede cambiar a un ateo. Cómo Dios puede cambiar a un agnóstico. Cómo Dios puede cambiar a un maltratador de esposas, de mujeres. Cómo Dios puede cambiar a un alcohólico, un drogadicto, un traficante, un ladrón. Oye, es que una cosa, hermano. Mire, el que no ha experimentado la salvación, sabe que estos son temas como totalmente abstractos, incomprensibles. Pero el que ha sido salvado dice, es verdad, hermano Richard, yo no sé cómo Dios me salvó a mí, si yo estaba en esto, y Dios me transformó y Dios me salvó. Y Vishal Mangalwadi, porque así se llama el filósofo hindú, Vishal Mangalwadi, hermano, hablaba acerca de cómo Dios, en la Escritura vemos cómo Dios trabaja con procesos. Constantemente hay procesos. Entonces, por ejemplo, él decía, Dios podría hacer las cosas de un momento a otro. Y de hecho, en alguna oportunidad Dios lo ha hecho. Por ejemplo, Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. Con el poder de su palabra. Entonces, hay cosas que Dios las hace al instante, de un momento a otro. Pero en otro momento, hermano, Dios ha usado procesos. Entonces, por ejemplo, él dice, si uno siembra, por ejemplo, o planta, más bien dicho, una plantita de árbol muy pequeña, hoy esa plantita no crece de un día a otro. Usted no la va a encontrar así de chiquitita y luego al otro día usted va a ver un árbol de, no sé, de 3 metros, no, sino que va creciendo paulatinamente. El cabello va creciendo paulatinamente. Entonces, él dice que la naturaleza misma nos muestra cómo Dios, hermano, trabaja con los procesos. Por ejemplo, cuando nace alguien, usted no ve a alguien que nace, uy, nació de 20 años, no, ¿cierto? Uno ve a un recién nacido, uno ve a un bebé chiquitito, después tiene 1 año, 3 años, 5 años, y va creciendo, y se va viendo su desarrollo. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces Vishal Mangalwadi decía, la naturaleza misma nos muestra de cómo a Dios le gusta el trabajar en procesos. Es decir, en etapas, en un desarrollo. ¡Qué tremendo, hermano! Y así también puede verse con toda la creación, hermano, como digamos, de lo más pequeño llega a lo más grande, de lo infante llega digamos, a la juventud, a lo adulto, etcétera, el ser humano. Entonces, él con aquello reflexionaba, este filósofo cristiano, y decía, Dios hizo la gran mayoría de la creación que experimentase procesos. No tiene crecimiento así, digamos, instantáneo de un momento a otro. ¿Me entiendes? O sea, para llegar a un porte, a una estatura, hay un desarrollo, hay un trayecto, hay un proceso. Entonces, él dice, Dios trabaja así. Y Dios trabajó tan así que incluso también la encarnación del Hijo de Dios, la encarnación del Verbo, de Jesús, de Jesus, de Yeshua, de Jesús Cristo, o Jesús el Cristo, también fue en un proceso, ¿cierto? Se provocó, hermano, digamos, este momento tan
tan épico, tan glorioso, tan extraordinario, tan excelso, que, hermano, bendito sea Dios por los siglos de los siglos, el Espíritu Santo, hermano, hizo sombra sobre María, y en ese momento, hermano, se provocó, hermano, la concepción virginal, hermano, donde es concebido el Mesías. Pero de allí, hermano, hubo todo un proceso de gestación en el vientre de María. Luego nació el Mesías y vivió todas las etapas, hermano, el desarrollo normal de un ser humano, porque Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y vivió todas sus etapas, hermano, hasta finalmente morir en la cruz. Pero ve, fue todo en un proceso. El Mesías, como sostienen algunos, por ejemplo, como sostienen los esotéricos de una manera totalmente alocada, ellos sostienen que, por ejemplo, el Mesías llegó acá a la Tierra a los 30, 32 años en una nave espacial. Oye, qué ridículo, hermano. Oye, qué ridículo, qué necedad más grande. Y hay gente que se cree esa bobería, esa chuanería, esa estupidez, hermano. No, que él nació, hermano, pero en realidad, dicen ellos, nació, pero en realidad más que nacer, él apareció, dicen ellos. Él apareció y apareció con 30 y tantos años y desarrolló su ministerio. No, eso es falso. Jesús experimentó su encarnación, hermano, y Jesús, hermano, vivió como un niño, como un adolescente, como un joven, como un ser humano aquí en la tierra, común y silvestre. Solo que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilla! ¡Qué glorioso! Pero ve, el mismo Mesías, el Logos, el Verbo, tuvo también ese proceso, ese desarrollo. Entonces, Vishal Mangalwadi hablaba acerca de cómo Dios trabaja en procesos. Él podría hacer todo de una manera instantánea, pero él hace procesos. Entonces, él hablaba también, hermano, y nosotros hacemos esta aplicación, él hablaba de eso, y hacemos la aplicación en nuestra propia vida. Dios trabaja con nosotros por medio de procesos. Nos gustaría que las cosas fueran más instantáneas, nos gustaría tal vez que la liberación fuera instantánea, nos gustaría que la sanidad fuera instantánea, y hay veces que Dios lo hace así, en su soberanía, en su gloria, en su poder, en su magnificencia. Pero en otros momentos, hermanos, Dios trabaja con procesos, con desarrollos, con etapas. Dios, hermano, quiere ver nuestro crecimiento. Y Vishal Mangalwadi hablaba de que a Dios le gusta ver en el proceso crecimiento. Crecimiento, qué tremendo, hermano. Entonces, nuestros procesos, y yo estoy de acuerdo con él, que Dios nos hace experimentar procesos, hermanos, Dios creó por medio de procesos también, por etapas, por desarrollos. Así también, hermanos, Dios obra en nosotros, hermanos, con procesos, y en nuestros procesos Dios también, hermano, y bueno, también nosotros lo esperamos, esperamos experimentar crecimiento. Qué tremendo, hermano, crecimiento. Entonces, hermano, es importante, hermano, que en nuestros procesos nosotros experimentemos crecimiento. Está probado, está afligido, tiene luchas, crezca igual, no, hermano. Tiene prueba económica, crezca igual, no, hermano, en el nombre del Señor. No deje de crecer, no deje de crecer. Porque Dios, hermano, está esperando de nosotros crecimiento. En el proceso, Dios espera de nosotros crecimiento. Amén. Vamos a leer algunos saludos en este momento. Que el Señor bendiga enormemente a todos mis amados en Cristo, y de manera muy especial saludamos a nuestro amado pastor Waldo Yarse Olave, que le mandamos un abrazo pero gigante a nuestro amado pastor, a quien amamos con mucho amor en Cristo. Un saludo para él. Esta semana van a estar operando a nuestro pastor, no sé si esta o la otra semana, hermano, pero les quiero pedir la oración por nuestro pastor, anótelo por allí, nuestro pastor Waldo Ollarse Olave, un siervo del Señor, hermano, que ha sido una tremenda bendición para mi vida en particular, y también para los hermanos de nuestra congregación allá
en Puente Alto. ¿A dónde, hermano Richard? En Santa Elena 520. Ahí estamos, hoy día tenemos culto a las 19:45. Y también saludamos con mucho amor a todos los hermanos de la corporación Esfuérzate y Sé Valiente, ya la iglesia pentecostal Esfuérzate y Sé Valiente, que dirige nuestro amado pastor Waldo Ollarse Olave, a la iglesia de Macul y a las iglesias que él dirige, preside, hermano, en Colina, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a leer entonces algunos comentarios. Dice así, mi esposa dice: Dios te bendiga, mi amado esposo, y te use para su gloria. Amén. Y también un saludo a cada uno de los hermanos que están en sintonía. Gloria a Dios. Nuestro hermano Francisco Olivares nos dice: Dios le bendiga a mi hermano Richard, que Dios lo use con poder del cielo para exponer la palabra de Dios. Gloria al Señor. Nuestro hermano Iván Muñoz nos dice: muy buenas tardes, mi amado hermano Richard, que el Dios de paz le guíe, le use con poder en ese maravilloso programa radial, como una de los espejos. Gracias, mi amadísimo hermano Iván. ¿Qué más tenemos por acá? Nuestro hermano Pablo Villanueva nos dice: Dios te bendiga, siervo. Un saludo para nuestro hermano Pablo Villanueva, que está allá en México, no me acuerdo en qué parte de México. Aquí también tenemos un saludo a nuestro hermano Ramón López, que nos dice: bendiciones, mi hermano Richard. Saludos, gracias, mi hermano Ramón López. Un saludo para nuestro pastor José Luis Carrier y para toda la iglesia, el remanente de Dios allí en la Florida, creo que es el paradero 24, creo que es de Vicuña Maquena. A ver si me confirma mi hermano Ramón, allí en General Arriagada. Un abrazo con mucho cariño para nuestros hermanos. Y también aquí tenemos un saludo de nuestro hermano José Díaz Belmar. Bendiciones a mi hermano Richard. Amén, amén, amén. Un saludo para nuestro hermano José Díaz, de la iglesia de nuestro pastor Waldo, un fiel colaborador de nuestro pastor, a quien le enviamos un abrazo, pero gigante, gigante para él y para todos los hermanos de la iglesia de Macul, con mucho amor en Cristo. Oiga, qué bendición, qué alegría ver también todos estos comentarios. Amén. Ya, así que, oiga, si usted quiere leer un poco acerca de filosofía cristiana, obviamente que usted tiene que examinar todo lo que manda Pablo ahí en Tesalonicenses 5, hermano, que nos dice que debemos examinar todo y retener lo bueno, ya, retener lo bueno. Entonces, uno de los filósofos cristianos más, hermano, profundos es Vishal Mangalwadi, pero también hay otro, hermano, como el caso de Francis Schaeffer, hermano, que ya está en la presencia del Señor. Francis August Schaeffer, hermano, un filósofo presbiteriano, un gran, hermano, pensador cristiano, y sobre todo los jóvenes que están en la universidad, en el instituto, aquellos que están en carrera humanista, oye, que tienen que leer a Francis Schaeffer, hermano, porque les va a servir como herramienta para debatir en sus respectivas clases de humanidades. Francis Schaeffer aborda todo el tema humanista, hermano, hace una crítica a la cultura posmoderna, hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Extraordinario filósofo. Francis August Schaeffer, Vishal Mangalwadi, hermano Richard, ¿y tiene algún otro nombre por allí? Sí, ya le puedo mencionar, por ejemplo, a C.S. Lewis. C.S. Lewis, un gran hermano, un gran filósofo, profesor de literatura, hermano, de la universidad, creo que de Oxford, que fue, ya porque ya partió también, y es el creador de los libros Las Crónicas de Narnia, ¿ya? ¿Se acuerda usted? ¿Alguna vez leyó Las Crónicas de Narnia en el liceo? Hermano Richard, pero eso fue por ahí por qué siglo. Bueno, pero cuando usted fue al colegio, recuerde si leyó, hermano, Las Crónicas de Narnia. Ya eso fue escrito por C.S. Lewis. Y, hermano, en el libro aparece un poquito acerca de, por ejemplo, de un león, ya, del león que muere y resucita. Ya, entonces allí C.S. Lewis está tratando de hablar de manera, digamos, velada, un poco acerca de la resurrección de Cristo en las Crónicas de Narnia. Ya, un gran escritor, hermano, C.S. Lewis.
Así que tremenda bendición. Les quiero animar, hermanos, que también participen de el Facebook grupal Pentecostalismo Ilustrado y Reformado. ¿Ya? Pentecostalismo Ilustrado y Reformado. Un gran, hermano, Facebook que tenemos grupal, donde vamos compartiendo pensamientos, literatura, hermano, algunas reflexiones, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos, hermano, un pensamiento de un teólogo pentecostal brasileño, porque de repente la gente dice, Brasil, pare de sufrir. De inmediato dicen, ya los brasileños, los pare de sufrir. No, sí, hermano, los pares de sufrir son un movimiento, hermano, muy pequeño en comparación al universo evangélico de Brasil, ¿ya? Usted sabe, hermano, que en Brasil hay más de 40 millones de evangélicos, no de pares de sufrir, de evangélicos, ¿ya? Y la inmensa mayoría de los evangélicos es pentecostal, no solamente en Brasil, en el mundo. Ya el calvinismo, el luteranismo, el presbiterianismo, incluso el metodismo, son absolutamente minoritarios. Ya son absolutamente minoritarios. Hoy hay como un reavivamiento, hermano, del protestantismo histórico, pero en comparación, hermano, al pentecostalismo son absolutamente marginales, son pequeños. Ya el pentecostalismo es, hermano, en su mayoría, hermano, lo que entendemos hoy como por iglesia evangélica. Entonces, en Brasil, hermano, hay muchos evangélicos. Usted no piense, brasileños los puede sufrir, no. No, hay que sí tener claro que los pares de mentir, los pares de sufrir, los pares de mentir, los pares de engañar, los pares de estafar, hermano, porque son muy charlatanes los pares de sufrir, mezclan el cristianismo y hacen un sincretismo religioso. Esa gente, hermano, ellos no son evangélicos, ya, pero vienen de Brasil. Pero en Brasil, hermano, hay muchos millones de evangélicos, hermano, que en número, hermano, en impacto social, sobrepasan, pero categóricamente, a este movimiento pequeñísimo, hermano, que son los pares de sufrir, en comparación al universo evangélico, ¿ya? Entonces, mis amados, hay un teólogo pentecostal allí, hermano, que es de apellido Nicodemus, ¿ya? Nicodemus. Y él, hermano, escribió este pensamiento. El arrepentimiento no es cuando lloras, es cuando cambias. Qué tremendo, hermano. Una frase, hermano, sumamente breve, escueta, sucinta, hermano, sintetizada, pero que dice mucho. El arrepentimiento no es cuando lloras, es cuando cambias. Oye, qué tremendo, hermano, qué tremendo pensamiento, hermano, porque es cierto. Ya hay mucha gente que dice, aquí estoy cambiando, aquí estoy tratando de hacer un cambio a mi vida, y sabe que todavía están cambiando, todavía no hay una evidencia clara, hermano, acerca de su conversión. No, aquí tiene que verse. Ya la Biblia, ¿qué es lo que dice? Que el árbol se conoce por sus frutos. Ya por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos, hermano, tener frutos evidentes. Frutos evidentes, hermano, de que el Señor ha hecho una obra en nosotros. Ya pueden pasar los días, los meses, y claro que hay gente que le cuesta cambiar, por supuesto, a todos nos cuesta cambiar, pero tiene que llegar un momento, hermano, que la persona realmente diga, no, yo estoy cambiando, yo estoy dejando de mentir, yo estoy dejando de engañar, yo estoy dejando de hacer lo malo, yo estoy tratando de tener un cambio en mi vida, un vuelco en mi vida, yo estoy experimentando esa metamorfosis que el Espíritu Santo obra en nosotros. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor que experimentemos ese cambio rotundo y categórico que solamente proviene del Señor. Amén. ¡Qué tremendo! Ya vamos a ir a la palabra del Señor. Bueno, contarle también, hermano, que cierto que hoy día tenemos culto a las 19:45 ahí en Santa Elena 520. Y también tenemos culto, hermano, el día domingo a las 8:30 de la mañana. Hermano, hasta
las 10:30, por ahí, 10:45. Y luego, hermano, estamos yendo a predicar a la plaza de Puente Alto a las 11:30, Dios mediante, de la mañana. Amén. Así que tenemos actividad para este domingo, culto en la mañana, después predicación a las 11:30 cerca de en la plaza de Puente Alto. Y en la tarde, hermano, a las 18 horas tenemos, hermano, culto, hermano, para la gloria del Señor. Así que les invitamos con mucho cariño, con mucho afecto. Si usted tiene iglesia, no vaya, porque usted tiene que estar en su iglesia, en su congregación, hermano. Hay gente que uno le dice, ¿y usted de qué iglesia es? De todas. ¿Cómo hacer de todas, hermano? O sea, ¿cómo? De todas. Pero ¿cómo lo hace? No, es que mire, el martes voy acá, el jueves voy acá, el domingo voy allá. Y para la otra semana me organizo. Primero voy al sector de Ñuñoa, después al otro me voy a Macul, voy a la Florida, después ando en Santiago Centro. No, pues hermano, no. Hay que tratar de ser lo más ordenadito, hermano. Hay gente que ha andado en 10 iglesias. Yo digo, ¿cómo van a andar en 10 iglesias? ¿Cómo van a andar en 10 iglesias? No lo entiendo, hermano. Eso no lo entiendo. Una persona, un día hablaba con una hermana y me decía que a ella no le gustaba hablar de unirse a iglesia porque como que eso la limitaba porque ella era de todos los lugares. Entonces, no, aquí hay que tratar de ordenarse, ¿ya? Hay que tratar de caminar bien en un lugar para dar fruto, ¿me entiendes? Para dar fruto. Entonces, ¿qué te dice? No, es que a mí me gusta ser un tiempo bautista, otro tiempo pentecostal, otro tiempo calvinista. Después me devuelvo a la carismática, entonces me meto a la Asamblea de Dios. Y después se me pasa un poco y me voy nuevamente al ala más reformada histórica, entonces me meto con los luteranos. No. ¿Ya? Si usted no tiene iglesia, usted, hermano, asista ahí a nuestra iglesia, Santa Elena 520. Si usted tiene iglesia, vaya a su iglesia. Sea un aporte en su iglesia, sume en su iglesia, multiplique en su iglesia, sea una bendición. El hombre de Dios tiene que ser una bendición. ¿Se da cuenta? Jacob, hermano, llegó a la casa de Labán. ¿Y qué es lo que hizo en la casa de Labán? Labán era pillo, era, como decimos acá en Chile, medio vivaracho, medio astuto, pero independiente de todo eso, ¿sabe qué? Jacob fue una bendición. Jacob bendijo la familia de Labán. Abraham fue de bendición donde él estuvo. Isaac fue de bendición. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que ser? De bendición, hermano. Entonces, donde usted esté, sea una bendición. ¡Qué tremendo! Aquí está la hermanita Lucy. ¿Ven? La hermanita Lucy es la hermana que me ganó para Cristo. Ya le envió un abrazo gigante a la hermanita Lucy. Oiga, la hermanita Lucy, hermano, es tremenda, hermano, predicando en los hospitales. Yo de repente andaba predicando en la calle, por allá predicando. Me gané un alma aquí, una acá, 2, 3. ¿Y en cuánto tiempo? Y yo contento contándole. Y usted, hermana Lucy, este viernes fui al hospital. 30 almitas para el Señor. 40 almitas para el Señor. Oiga, hermano, y yo creía que quería ser evangelista. Ya, y hablaba con la hermana Lucy, 30, 40, así, predicando en los hospitales. Oiga, qué tremendo, hermano, una bendición la hermana Lucy predicando en los hospitales, predicando, hermano. Le cuento un testimonio. Un día la hermana Lucy me dijo, este testimonio tiene, pero cualquier año, hermano, tiene, pero a ver, déjeme sacar la cuenta, a ver. Tiene de tener unos 22 años, ¿ya? Entonces la hermana Lucy me dice, Richard, ¿por qué no me acompañáis que quiero ir a predicarle a un abuelito, a un asilo de ancianos allá en Puente Alto? Ya, hermana Lucy, yo la acompaño. Yo estaba leyendo la palabra, estaba aprendiendo el Evangelio, no sabía mucho del Evangelio, pero digamos, lo que sabía ya lo tenía bien retenido por el Espíritu.
Entonces la hermanita Lucy, hermano, me invita ya, así que fuimos a predicar. Y comenzamos a predicar a los ancianos, hermano, y muchos ancianos se convirtieron. La hermanita Lucy está ahí en sintonía, yo creo que se va a acordar. Oiga, le predicamos a cualquier cantidad de ancianitos, pero ¿sabe qué? Había una particularidad, que en ese asilo de ancianos estaba pero lleno de ídolos, lleno de ídolos. Oiga, pero una cantidad de ídolos, hermano, de virgen, de santo, del no sé cuánto, San Pancracio, San Judas Tadeo, San no sé cuánto. Oiga, así que nosotros comenzamos a ministrar a los ancianitos y a decirles, si ustedes quieren convertirse al Señor, ustedes tienen que renunciar a estos ídolos. ¿Por qué? Porque estos ídolos traen maldición acá, a este asilo. Entonces, algunos nos decían, no, pero es que me lo regaló un familiar, no, es que esto igual es muy preciado. Pero hubieron como 2 ancianitos que nos dijeron, pero ¿están seguros que esto atrae como ruina? Sí, esto atrae ruina. Dijo, entonces, nos dijeron, no, entonces yo no quiero eso. Llévenselo de acá. ¡Qué tremendo, hermano! Así que con la hermana Lucy nos miramos y la hermana Lucy les dijo, no te preocupes, pásame estos ídolos y nosotros vamos a ver qué es lo que hacemos con ellos. Así que, hermanos, sacamos los ídolos, los tomamos del asilo de ancianos. Y la hermana Lucy me dijo, ya Richard, vamos al canal que está un poquito más allá. Al canal, y no era al canal de televisión, al canal, al río ese. Y nos fuimos al río, hermano. Y la hermana Lucy me dijo, ya, ahora rómpelo, apúrate, antes que pase más gente. Pero ¿cómo, hermano Lucy? Sí, hay que romperlo. Y lo tiré, hermano, ahí al borde, hermano, de un lado de cemento. Se hicieron pedazos y se cayeron al río, hermano. Oiga, esa hermana Lucy, hermano, pero radical, tremendo. Un testimonio tremendo, ¿sabe? Que después nos reíamos, hermano, pero con una alegría. Al principio yo estaba como bien impresionado, dije yo, quizás la gente se va a enojar al vernos aquí romper eso, pero ¿sabe? Que en realidad yo no sé si había gente o no. El tema que lo hicimos pedazo, hermano, y sentíamos una alegría, hermano. Entonces, hermano, un abrazo para la hermanita Lucy, que es una mujer del Señor. Y nos dice la gracia de Dios esté sobre este ministerio. Amén, para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Oiga, deje sus saludos, sus comentarios, hermano. ¿Qué le parece el testimonio con la hermanita Lucy Mateluna? Ya, ¿qué tenemos por acá? Nuestro hermano Manuel Muñoz nos dice, el Señor lo bendiga a mi hermano Richard. Acá escuchando la palabra en ruta, un fuerte abrazo a la distancia. Gracias, mi amado hermano Manuel. Mi hermano Ramón López nos indica la dirección de la congregación del pastor José Luis Carrier. General Arriagada 690, La Florida. ¡Qué bendición! Y nuestra hermanita Loya nos dice, gloria a Dios. Oiga, cómo pasó el tiempo, hermano. Ya vamos a la cortina de la predicación para ver si alcanzamos a compartir algo, este pensamiento bíblico. Amén, mis amados. Entonces, por un breve momento, hermano, quiero que podamos meditar en una palabra del Señor aquí, hermano, en San Juan capítulo 4, y vamos a leer, mis amados en Cristo, San Juan capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 43, mis amados, hasta el versículo 45. Ya dice así la Escritura, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¡Qué tremendo, hermano! Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vamos a seguir leyendo. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. ¡Qué tremendo! Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¡Qué tremendo, hermano! Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¡Qué tremendo, hermano! El hombre creyó, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, por un breve momento, hermano, vamos a meditar en esta palabra y vamos a mencionar de manera sucinta, hermano, el ministerio del Mesías. Cómo el Mesías, hermano, de manera constante, sistemática, hermano, anduvo, hermano, haciendo tremendos milagros, sanidades, transformaciones. Porque el milagro más grande, hermano, que un ser humano puede experimentar, más que una sanidad física, que eso ya es, hermano, algo extraordinario per se o por sí mismo, mis amados hermanos, pero el milagro mayor que el hombre puede experimentar es la transformación de su vida. No hay un mayor milagro que este. Y en este capítulo 4, hermano, en unas porciones bíblicas con antelación, se nos habla de la transformación que Jesús hizo en la mujer samaritana. Cómo Jesús la cambió, cómo Jesús la transformó, cómo Jesús la hizo una nueva criatura, cómo Jesús le dio palabra de ciencia, cómo Jesús hizo que de ella corrieran ríos de agua viva. Oye, un milagro, pero extraordinario. Cada cierto tiempo, hermano, estamos esperando ver otro tipo de milagros, terminando, hermano, o finalmente desvalorizando el mayor milagro, que es el milagro de la salvación. Que un hijo del diablo sea transformado a ser un hijo de Dios. Que un perdido sea hallado. Que un enemigo de Dios se vuelva un amigo de Dios. Que un hombre que iba al infierno finalmente vaya al cielo. ¿Y quién hace eso, hermano? ¿Quién puede hacer eso? Sola y únicamente nuestro Dios. Ahora, en medio de toda esta obra de sanidad, de milagro, de restauración, hermano, Jesús, hermano, hace una reflexión. Porque nosotros, hermano, los predicadores, los creyentes en general, pero mayormente, hermano, los que tenemos una comunión profunda con Dios, tenemos que en medio de nuestra vida hacer reflexiones, hacer lecturas, hacer análisis, a tener esa sensibilidad espiritual para que el Espíritu de Dios ministre nuestra vida acerca de las experiencias que estamos teniendo. ¿Estás haciendo esos balances en tu vida? ¿Estás haciendo balances en tu vida? ¿Estás evaluando cómo te estás conduciendo en el cristianismo, en la fe, o cómo va andando tu ministerio? Mira lo que hizo Jesús. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. O sea, Jesús mismo, hermano, llegó a esta conclusión de que el predicador, de que el hombre de Dios, de que la mujer de Dios
no va a ser recibido entre sus familiares. O sea, Jesús en su trayecto, en su ministerio, hermano, entendió que incluso sus familiares, sus seres más queridos, no le iban a recibir, no le iban a honrar. ¡Qué tremendo, hermano! O sea, Jesús entendió, Jesús, hermano, aceptó, hermano, en algún sentido, de que la gente más cercana a él no le iba a recibir. ¡Qué tremendo! No iba a recibir honra de ellos. Entonces, ¿qué sucede con nosotros, hermano, cuando predicamos un sermón? ¿Qué sucede cuando exponemos una palabra y la gente no recibe? O sea, hemos llegado a la misma conclusión que puede llegar un momento que la gente no quiera recibir lo que estamos predicando. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Nos desanimamos? ¿O decimos, no, si el Señor Jesucristo dijo que un profeta no tendría honra en su propia tierra? Entonces, si el Mesías entendía eso, ¿acaso yo no debo entender y asumir que en ocasiones yo le voy a hablar a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, y tal vez me van a enlodar, me van a pisotear o me van a ignorar, y eso no me debe desanimar? ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo, hermano! O sea, hay gente, hermano, que solo predica cuando le reciben, solo entrega la palabra de Dios cuando la aceptan. Solo tienen una actitud, hermano, digamos, receptiva a entregar la palabra cuando, hermano, tiene barra, cuando le quieren aceptar la palabra, pero no. Si el mismo Mesías tuvo esa actitud, hermano, de tener un carácter, pero fuerte, hermano, un carácter inamovible, fortalecido por el Espíritu de Dios. Dice la Biblia que en un momento, cuando él iba a Jerusalén, dice que afirmó su rostro. O sea, con determinación. Hermano, si el Mesías hizo eso, ¿acaso nosotros no deberíamos fortalecernos en Dios? Y si nos reciben, gloria a Dios. Y si no nos reciben, seguir adelante. ¡Qué tremendo, hermano! Estamos en presencia, hermano, de un periodo, un tiempo donde hay gente, hermano, que se ha vuelto demasiado débil. Débiles, hermano. Pero ¿sabe qué es lo que dice la Biblia? Diga al débil, fuerte soy. Diga al pobre, rico soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hermano, hay gente, hermano, que se ha, hermano, habituada a ser débiles. No le reciben, se amurran. No lo quieren escuchar, se amurran. Ya no voy a seguir predicando más. No, hay que tener una fortaleza de carácter. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta, el hombre de Dios, digamos, el vocero de Dios, no tiene honra en su propia tierra. Mateo capítulo 13, versículo 57. Y se escandalizaban de él, pero Jesús se los dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Cuándo sucedió eso? Cuando no le querían recibir a el hijo del carpintero, a el que hace muebles o que hacía muebles con José, a este no es nadie. ¿Y sabe qué es lo que hizo Cristo? Cristo, el Señor, el Mesías, el bendito por los siglos, siguió predicando, hermano. ¡Qué tremendo, hermano! Queremos ver a ese tipo, hermano, de creyentes. Queremos ver, hermano, creyentes fuertes. No creyentes débiles que por cualquier cosa dejan de predicar, por cualquier cosa dejan de ir a la calle, por cualquier cosa dejan de hablarle a un familiar, porque son débiles. Pero hermano, Dios quiere fortalecernos, Dios quiere hacernos madurar, que tengas fuerza para anunciar el Evangelio, te reciban o no te reciban. Mire cómo le dijeron, ¿no es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿No están con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. ¡Qué tremendo, hermano! Así que, mi amado, hay que predicar, te reciban o no te reciban, te quieran aceptar o no,
sigue predicando la palabra de Dios. Oiga, el tiempo se nos pasó, pero de una manera rauda. Y no sé, hermanos, si, vamos a ver si alcanzamos a leer algún comentario. Pero al parecer no alcanzaremos porque el tiempo se nos pasó rápido. Oiga, fue un tiempo hermoso, hermoso, hermoso. Hermano, así que Dios les bendiga grandemente. El Señor bendiga a cada hermano que escribió aquí. Y bueno, nos despedimos. Hermanos, se despide su servidor, hermano Richard Riquelme. Esperamos pronto vernos, si Dios lo permite, el lunes. Hermano, y me despido con un Marán Atá. El Señor viene, y con un sólido gloria. Solo a Dios la gloria. La Congregación Pentecostal Reformada, dirigida por nuestro hermano Richard Riquelme González, ha tenido el agrado de presentar su programa radial, Doctrina Apostólica. Esperando que este espacio haya sido del agrado de nuestro Dios Todopoderoso y de edificación para el amado cuerpo de Cristo. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad para aprender más sobre Doctrina Apostólica. También les invitamos a seguirnos por Facebook como Congregación Pentecostal Reformada. Dios